Dios les bendiga, hermanitos. Vamos a empezar en el estudio de Deuteronomio. Vamos a ver los aspectos que hablan del contexto, como el título, la fecha, el escritor, la importancia, el propósito, puntos teológicos y el bosquejo general, ¿no es cierto? Entonces, empezando desde el título en el hebreo significa estas son las palabras, ¿no es cierto? Estas son las palabras. Las dos primeras palabras en hebreo significan estas son las palabras. Y de hecho así empezaban los tratados de soberanía en el cercano Oriente, ¿no es cierto? Entonces, la traducción judía nos da una buena pista del carácter literario de Deuteronomio. El título en español proviene de la forma latinizada, el título de la traducción de la Septuaginta, o sea, la traducción griega del hebreo del Antiguo Testamento. Entonces, lo que significa en la traducción para el español, en cambio, es segunda ley. Y no es porque sea otro grupo de leyes, sino es la misma ley, solo que es dada a la segunda generación, a la generación más joven. La generación vieja murió en el desierto por desobedientes, y entonces el Moisés lo que hace es escribir el Deuteronomio para instruir a la segunda generación. La fecha de escritura de Deuteronomio fue escrita alrededor de 1406 antes de Cristo, en las llanuras de Moab, y estaba muy cercana a la muerte de Moisés. La autoría de Moisés es bastante fácil de establecer. La misma Biblia, el mismo libro determina, ¿no es cierto?, determina que Moisés es el autor. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 5 dice: de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, ¿no es cierto? O sea, el autor es Moisés, y él declara y él enseña la ley. Y esto se repite en varios versículos: capítulo 1, verso 9, capítulo 5, verso 1, capítulo 27, capítulo 29, capítulo 31, el 33. Entonces hay bastante evidencia de que Moisés es el autor, ¿no es cierto? Pero también otros libros del Antiguo Testamento también afirman la autoría mosaica de Deuteronomio. Por ejemplo, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, afirma que Moisés escribió Deuteronomio. Jesucristo creía que Moisés escribió Deuteronomio. Esto está en Mateo 19, Marcos 10, en Juan 5. Jesucristo declara que Moisés es el autor de Deuteronomio. El apóstol Pedro afirma en Hechos 3:22 que Moisés escribió Deuteronomio. Esteban también dice, ¿no es cierto?, Hechos capítulo 7, versos 37 y 38, describe que Moisés es el autor. El apóstol Pablo en Romanos 10, 19, Primera de Corintios 9, 9, afirma que Moisés es el autor de Deuteronomio. El autor de la epístola de los Hebreos, Hebreos 10, 28, afirma que Moisés es el autor de Deuteronomio. Así que hay bastante argumentos para afirmar la autoría de Moisés en el libro de Deuteronomio. La autoría de ningún otro libro del Antiguo Testamento está tan explícitamente enfatizada, ¿cierto? Es el libro más explícito que afirma que Moisés es el autor. Veamos un poquito el contexto histórico de la escritura del libro de Moisés, de Deuteronomio, perdón. Al igual que el libro de Levítico, Deuteronomio no avanza históricamente, sino que se lleva a cabo en su totalidad en un lugar, en algo más de un mes, ¿no es cierto?, en un solo lugar. En las llanuras de Moab se quedaron ahí, y la descripción histórica de este libro es de lapso de un mes más o menos, ¿no es cierto? Habían pasado casi 40 años desde que los israelitas habían salido de Egipto, o sea, estaban en la última etapa de la vida de Moisés. Entonces, en 1406, la salida fue en 1444, 45, ¿no es cierto? Entonces, han pasado 40 años que estaban dando vueltas en el desierto. La gran mayoría de gente había muerto, y esta gente a la que le está escribiendo es
es la segunda generación, los jóvenes que no murieron de 20 años para abajo, todos esos jóvenes, ¿no es cierto? Y los que habían nacido en estos 40 años en el desierto. El libro de Deuteronomio se concentra en acontecimientos que se llevaron a cabo en las semanas finales de la vida de Moisés, ¿no es cierto? La comunicación verbal de la revelación divina de Moisés al pueblo de Israel se efectúa, ¿no es cierto?, en el capítulo 1:1 hasta el capítulo 30, versículo 20, ¿no es cierto? Entonces, es literal, son reflexiones, son comunicaciones verbales, son mensajes, son disertaciones que el escritor bíblico hizo y también se sentó a escribir. Por eso es que tenemos el libro de Deuteronomio, ¿no es cierto? Moisés registró la ley en un libro y su comisión a Josué como el nuevo líder, ¿no es cierto? Eso es añadidura de la primera ley, ¿no es cierto? Esto se añade a la primera ley, esa la comisión de Josué. Se añade también la contemplación de la tierra de Canaán por parte de Moisés desde el monte Nebo, ¿no es cierto? O sea, Moisés también no pudo entrar a la tierra prometida por causa de su rebelión allá en la piedra, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, otro evento que aparece ahí es la muerte del mismo Moisés, ¿no es cierto? Estos tres eventos se aumentan a la ley que fue dada en Éxodo a la primera generación. Los destinatarios originarios de Deuteronomio, tanto en sus presentaciones verbales como escritas, ¿no es cierto?, porque fueron disertaciones del escritor bíblico Moisés, fueron disertaciones verbales que después se sentó a escribir. Tanto lo verbal y lo escrito fue a la segunda generación de la nación de Israel, o sea, los más jóvenes. Esta generación entra de 40 a 60 años de edad, ¿no es cierto? Si eran un bebé de un año cuando salió de Egipto, entonces al final, cuando ya da la segunda ley, escribe Deuteronomio, de un año va a tener 39, 40 años. O los que nacieron en el desierto, ¿no es cierto? Los que nacieron en el desierto. Entonces, por eso es que el lapso de edad de la segunda generación estaba entre los 40 a 60 años, ¿no es cierto? Entre ese rango de edad estaba. El alcance del libro de Deuteronomio, entonces lo que podemos decir es que Deuteronomio no es tanto un libro de historia como son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ¿no es cierto? Sino un libro de ley, igual que Levítico, ¿no es cierto? Deuteronomio es la ley predicada en lugar de la ley enseñada, ¿no es cierto? Deuteronomio son tres predicaciones largas del escritor bíblico. Tres predicaciones, ¿no es cierto? No se sienta a enseñar, sino a predicar. Es un gran monólogo, entonces no hay interrupciones, no hay preguntas, sino es una gran predicación. El alcance de la historia cubre, de Deuteronomio es breve, ¿no es cierto? Es el lapso de un mes máximo. Todos los eventos registrados tuvieron lugar en las llanuras de Moab, probablemente unas pocas semanas, ¿no es cierto? Hay unas 3, 4 semanas, un mes más o menos, justo antes de la entrada de Israel a Canaán, ¿no es cierto? Es interesante porque si es la segunda enfoque o la segunda enseñanza, la segunda predicación de la misma ley a la segunda generación, entonces estos mensajes, estas predicaciones están cargadas de mucho peso, ya que el escritor bíblico Moisés había experimentado 120 años de comunión con Dios y al final de su vida él escribe Deuteronomio. Entonces esto quiere decir, hermanos, que está cargado de un montón, de una buena cantidad de experiencia del escritor bíblico. Moisés experimentó en carne propia la comunión que tenía con Dios y es de mucho, que sería de mucho peso para nosotros, ya que el énfasis o el deseo de cada uno de nosotros es tener una buena comunión con Dios. Entonces en este libro encontramos esos consejos, esos principios que nos pueden ayudar a nosotros, ¿no es cierto? Entonces ese es el alcance, ese es que sería la influencia que el libro de Deuteronomio puede tener en nuestro contexto, ¿no es cierto? Personaje y tema, ¿no es cierto? ¿Qué es el tema, el personaje más importante? Dice, mientras que en el Éxodo la ley y la santidad de la ley son prominentes,
el espíritu de la ley se enfatiza en Deuteronomio, o sea, más que lo escrito, es el espíritu de la ley lo más importante, ¿no es cierto? Es la misma ley escrita fue dada en Éxodo, capítulo 20 hasta los capítulos que siguen, fue escrita, pero acá lo que se enfatiza es el espíritu de la ley. El libro de Deuteronomio es el documento preparado por Moisés como testigo del pacto sinaítico. Entonces, hermanos, es de suma importancia esto porque además de solamente enfatizar lo escrito, estamos hablando del espíritu de la ley, ¿no es cierto? Del espíritu de la ley. Ese es el énfasis del libro de Deuteronomio. El tema general de Deuteronomio se puede enunciar de manera integral en una sola oración. Se puede decir que es este. Dice, es el llamado de Dios a un pueblo elegido para que le sirva. Ese es el tema, ¿no es cierto? Centrado en el santuario a través de la obediencia a la ley en la tierra que Dios nos ha dado. Ese es el tema, ¿no es cierto? El llamado de Dios a un pueblo escogido para que le sirva, centrado en el santuario a través de la obediencia a la ley en la tierra que Dios le ha dado. Como veremos, Dios está poniendo ante su pueblo, ¿no es cierto?, en este libro de Deuteronomio, las condiciones de su ocupación de esta tierra de Canaán. Cómo deben entrar, cómo deben vivir, cómo deben conducirse. O sea, aquí en este libro determina la conducta, el diario vivir del pueblo de Israel cuando entre a la tierra prometida. Se recuerda que está a punto de entrar, entonces, antesito de que entre, lo que está dándoles es las condiciones, ¿qué sería? Los argumentos, los medios, las instrucciones de cómo debe entrar a la tierra, cómo debe conducirse, cómo deben vivir dentro de la tierra, ¿no es cierto? Veremos que todas las condiciones se resumen en una palabra: hay que obedecer. Esa es la palabra clave, ¿no es cierto? Obediencia es clave, ¿no es cierto? Es clave en este libro, y creo que es clave para la vida cristiana. Obediencia, Dios da las instrucciones y el pueblo obedece, y Dios bendice. Así es el proceso, no hay otra manera. Si desobedecemos, es facilito, ¿no es cierto? Si desobedecemos, hay consecuencias, y las consecuencias son disciplina de parte de Dios. Si obedecemos, hay consecuencias, y las consecuencias son bendición de Dios. O sea, es bastante, ¿qué sería? Lógico y fácil de entender. En cuanto a la teología del libro de Deuteronomio, uno no puede entender la teología de Deuteronomio sin hacer referencia a su forma y estructura de pacto. O sea, el pacto que se describe en el libro de Deuteronomio es del condumio, es del corazón del libro. No es de exagerado mantener que el concepto de pacto se encuentra en el corazón del libro. O sea, eso es el fundamento, es de lo más importante. Es la descripción del pacto, el espíritu, cómo se debe vivir, ¿no es cierto? Cómo se debe conducir, cómo hay que relacionarse, tanto con los semejantes como con Dios, cómo relacionarse, ¿no es cierto? El pacto, por su propia definición, exige al menos 3 elementos, ¿no es cierto? 3 cosas se hacen énfasis en el pacto que se describe en el libro de Deuteronomio, ¿no es cierto? El primero es que Yahweh, el gran rey y el iniciador del pacto, o sea, ese es el primer, que sería elemento importante del pacto, el dador del pacto, ¿no es cierto? Yahweh, el gran rey, él es el que inicia el pacto. El segundo, que sería elemento importante en cuanto al pacto, es el receptor. ¿Y quién es el receptor según el libro de Deuteronomio? Es Israel, el vasallo y el receptor del pacto. O sea, hay dos elementos hasta este momento, es Yahweh y Israel. Y el tercer elemento es el libro en sí, es el órgano del pacto. O sea, hermano, el libro de Deuteronomio es el, ¿qué sería? El órgano, o sea, el elemento, el libro, o sea, los estatutos están ahí están escritos, ¿no es cierto? Esas 3 cosas, dice, estas 3 cosas son unidas, hacen el pacto que se describe en el libro de Deuteronomio. Dice, los valores teológicos de Deuteronomio difícilmente pueden exagerarse. Se erige como la fuente de revelación histórica bíblica. Es una fuente primordial para la teología del Antiguo y del Nuevo Testamento. Deuteronomio está cargado de teología,
tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo. Por eso es que se cita más abundantemente el libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento, porque, o sea, es la fuente primaria de la pura teología. Ya sea el pacto, la santidad de Dios o el concepto de pueblo de Dios, es un factor unificador en la teología del Antiguo Testamento. Cada uno encuentra énfasis de definición notablemente en Deuteronomio. ¿Cuál es la importancia del libro, ¿no es cierto? Deuteronomio es uno de los mejores libros del Antiguo Testamento. Su significado en la religión doméstica y personal de todas las edades no ha sido superado por ningún otro libro de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que se describe es la religión de todo el pueblo de Israel, la religión individual, la religión personal. O sea, hermano, este libro lo que hace es llevarnos a cómo, que sería vivir la ley que se describió en el libro de Éxodo. La ley es repetida acá a la nueva generación, pero como le decía, cargado con la experiencia de la pura comunión del autor. Entonces, lo que dio en Éxodo es pura ley. Acá en Deuteronomio es la misma ley, solo que aquí le dice, esto es importante, esto así funciona, así debemos caminar. Ese es el espíritu de la ley, ¿no es cierto? Entonces es un buen, excelente libro, no ha sido superado, creo yo, en este punto de describir la religión doméstica y la personal de todas las edades, no ha sido superado, hermano. El libro de Deuteronomio es importantísimo, ¿no es cierto? Es importantísimo. Por eso se cita más de 80 veces en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Es citado por Juan en Colosenses, de Tesalónica, perdón, por el apóstol Juan, ¿no es cierto? Es por el apóstol Pablo, por Pedro, y hermano, es repetido y es enfatizado por la importancia de teología que tiene, ¿no es cierto? El libro de Deuteronomio es el libro más importante del Antiguo Testamento desde el punto de vista de la revelación de Dios al hombre. Dios revelándose literalmente, o sea, le usa a Moisés como el instrumento para escribir, pero el énfasis es que Dios hablando directamente al pueblo. Así se hacen las cosas, de esta manera se camina, así quiero que hagan esta fiesta, así quiero que sucedan las cosas. ¿Quieres tener comunión conmigo? Pues perfecto, así debes caminar, de esta manera debes vivir, así debes hacer las cosas. O sea, hermano, es un libro de pura instrucción en cuanto a la relación que el ser humano debe tener con Dios, el ser humano con Dios. Entonces hay una buena que sería enseñanza, instrucción en cuanto a ese tema. El pacto, si es el corazón del libro de Deuteronomio, entonces necesitamos hablar un poquito del pacto. El tema de pacto es evidente en todo el libro, ¿no es cierto? Para empezar, tal como se ha notado en la introducción del Pentateuco, toda la estructura del libro sigue el modelo de un pacto de vasallaje, ¿no es cierto? Vasallaje, o sea, ese es el tipo de pactos que hacían en la época de Moisés. Entonces, para ellos es muy práctico y todo el mundo sabía. Aunque el título del libro significa literalmente segunda ley, su contenido es principalmente una repetición de la única ley de Dios, ¿no es cierto?, a su pueblo a través de Moisés. La repetición de la ley era necesaria por varias razones. ¿Por qué repitió la ley? ¿Por qué hace una repetición? Aunque no es literalmente no es una repetición, sino la ley fue dada en Éxodo, y aquí lo que se hace énfasis es en la práctica, en el espíritu de la ley. ¿Que es la misma ley? Sí, pero se hace énfasis en el espíritu. ¿Por qué se tenía que repetir? Le voy a dar 3 razones. Una, nueva generación había crecido en el desierto, ¿no es cierto? Una nueva generación, ya que los niños que salieron, ¿no es cierto?, de 1 hasta 20 años, son los que pasaron y son los receptores de este libro, ¿no es cierto? Es distinta a aquella con la cual Dios había hecho el pacto. O sea, el pacto fue hecho con el pueblo de Israel, con los viejos, y eso se describe en el libro de Éxodo. Entonces es necesario darles una nueva ley, una nueva, que sería oportunidad.
la nueva generación va a entrar, entonces tienen que tener ley, y la ley tiene que ser dada, y la ley tiene que ser entendida, la ley tiene que ser enseñada, y eso es exactamente lo que hace Moisés. Por eso es que debe haber una segunda ley, una segunda repetición de la ley. La segunda razón, dice, la generación con la que el pacto inicial había sido hecha, había sido quebrantado el pacto, ¿no es cierto? La generación inicial, o la generación de viejos, había quebrantado el pacto. Entonces, quebrado el pacto, tenía que hacerse otro pacto. Y entonces hay que dar ley, hay que dar principios. Y entonces es necesario hacer nuevamente la enseñanza de la ley. La tercera razón es el pueblo está a punto de entrar al territorio enemigo bajo un nuevo liderazgo, ¿no es cierto? Moisés, que lideró al pueblo de Israel para salir de Egipto, ahora muere a la entradita de la conquista de la tierra prometida. Entonces Josué es el nuevo líder, es instituido por el Señor, es puesto en lugar de Moisés para que lidere a la nueva generación. Es tremendo. Entonces, por estas razones, mis hermanos, tanto para el pueblo como para el liderazgo, necesitamos ley, instrucción, dirección, guía, enseñanza de cómo se deben hacer las cosas. Entonces, eso es exactamente lo que hace Deuteronomio. Entonces, hablando un poquito más del pacto, dice Deuteronomio, trata mayormente con el pacto mosaico, ¿no es cierto? Es el pacto en donde se describe el pacto de vasallaje, o sea, hay un amo y un vasallo, ¿cierto? Hay un amo que bendice y un vasallo que recibe la bendición. Y hay condiciones, las condiciones están marcadas en el libro, así eran los pactos, ¿no es cierto? Dice, hermanos, también existen referencias directas al pacto de Dios con Abraham, ¿no es cierto? En este pacto hay referencias directas. Se acuerda que en el pacto abrámico se hablan de tres cosas importantes en relación al pacto abrámico. Se habla de tierra, le dijo desde aquí hasta acá, desde acá hasta acá. Este es el territorio, esta es la tierra prometida, esta es la tierra. O sea, el tema de tierra en el pacto abrámico es de suma importancia y es el tema que se aborda en el libro de Deuteronomio, hablando de tierra, ¿no es cierto? Hace referencia al pacto abrámico. El segundo tema que se hace referencia en cuanto al pacto abrámico, dice el tema de la bendición, como era de esperarse en un libro que elabora sobre el pacto mosaico. Se trata ampliamente de la bendición. El disfrute de la tierra se dice repetidamente que depende de la obediencia. Entonces, el tema de la bendición en el Antiguo Testamento depende de la obediencia. Si obedece el pueblo de Israel, o sea, si escucha el mandato, el mensaje, los principios, si escucha y obedece, entonces la consecuencia lógica es que Dios va a bendecir. Pero la consecuencia lógica de la desobediencia también es la disciplina de parte de Dios. La bendición y la maldición que se describen en el capítulo 28 y 29 y 30, ¿no es cierto? Enfatizan eso, exactamente eso. Hay bendición en la obediencia y hay maldición en la desobediencia. Así que dos temas que se repiten tanto en el pacto abrámico como en el pacto mosaico, en el pacto en donde se describe en Deuteronomio, ¿no es cierto? La tercera cosa o la tercera ingrediente o referencia que se hace al pacto es la descendencia, ¿no es cierto? La descendencia de Abraham. Esta descendencia experimentará bendición de habitar en la tierra en la medida que ejercite la obediencia. Entonces, aquí lo que se describe, mis hermanos, está relacionado con el pacto abrámico. El pacto abrámico es la base que se usa para describir o detallar ¿qué sería? La relación que Dios tiene con la humanidad y específicamente con el pueblo de Israel, porque le escogió a Abraham y de Abraham nació la gran nación llamada Israel, ¿no es cierto? Entonces las bendiciones o los principios que guiaron y que dirigieron el pacto abrámico, como es tierra, bendición y descendencia, entonces aquí está manejando exactamente los mismos temas. Esto quiere decir que Dios tiene un plan que está desarrollando de una manera que sería continua, porque hemos visto el pacto abrámico, hemos visto el pacto mosaico, y aquí lo que está haciendo es repitiendo los principios que dirigieron esos pactos
con la nueva generación, con la generación de jóvenes, ¿no es cierto? Con la generación de jóvenes, haciendo énfasis del el mismo principio. Hablando del pacto, ¿no es cierto? Hay un tema que es de suma importancia. Este es del espíritu, ¿no es cierto? Es del espíritu de la ley, es del espíritu, porque aquí habla del tema del amor. También recibe bastante atención en Deuteronomio el tema del amor, porque ese es del espíritu, no es ley seca, o sea, eso es ley, es dado en Éxodo, está escrito ahí, no matarás. Pero acá, hermano, es el espíritu de la ley, es el amor, es el que está gobernando la conducta de los israelitas. Debería gobernar. Dice, el tema del amor también recibe bastante atención. El pueblo debe amar a Dios. Aquí es donde aparece el gran mandamiento, ¿no es cierto? El gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo. Entonces, amar a Dios y amar al prójimo aparecen en este libro, porque ese es del espíritu de la ley. O sea, así es, ese es del corazón, como reflejo del amor de Dios que se mostró en la elección de los padres para el disfrute de la bendición. Dios, por amor, eligió a los padres de la nación de Israel. Esos padres quebrantaron el pacto, se rebelaron con el puño en alto, decidieron regresar, no poner su fe en las palabras y en las promesas y en las palabras que Dios les había dado, sino que pusieron su corazón en regresar, en desobedecer. Entonces, esto lo que hace es desafiar a la nueva generación. Sus padres murieron por desobedientes, no cometan el mismo error. Por amor a Dios deben, ¿no es cierto? Deben obedecer. Si le aman a Dios, hay que obedecerle. Ese es del condumio. Esto vamos a ver un poquito más en el mensaje, ¿no es cierto? El mensaje del libro de Deuteronomio. Con esto lo que quiero hacer es sacar algunos principios y algunos detalles que aparecen en el libro de Deuteronomio, ¿no es cierto? Deuteronomio no es simplemente una recapitulación, como hemos venido diciendo, de cosas previamente reveladas en Éxodo, Levítico y Números. Es un resumen selectivo de asuntos más importantes para el israelita promedio en su relación con Dios. O sea, lo que hace el escritor bíblico es ¿qué sería? Enfatizando o apoyándose en la experiencia que él tuvo de 120 años de comunión madura con el Señor, ¿no es cierto? Fue llamado amigo de Dios, ¿cierto? Él, o sea, habló cara a cara con Dios. Es tremendo. Es el único hombre que en la tierra que ha podido hacer eso, hablar cara a cara con Dios, o sea, constituirse en amigo de Dios, hermano. Entonces, con esa experiencia lo que hace es, hermano, ¿qué sería? Resumir, sacar temas de la ley que fue dada en Éxodo, saca algunos temas y les hace énfasis. Esto es importante, mis queridos jovencitos, en cuanto a la relación que un ser humano debe tener con Dios. Entonces, mis hermanos, las palabras de Deuteronomio surgen de un conocimiento personal e íntimo con Dios que había madurado durante más de 120 años, ¿cierto? Así que una de las características, la primera característica que llama la atención es las frecuentes referencias al amor, ¿cierto? Le decía, el amor se repite en todo el libro, cada ciertos versículos se repite el tema, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor de Dios por los patriarcas, es tremendo. Aquí hablamos del amor de Dios, ¿cierto? Por los patriarcas y más tarde por toda la nación de Israel. Es obvio en los 4 libros anteriormente descritos del Pentateuco, pero Moisés nunca lo articuló directamente, ¿no es cierto? Hasta este libro. Es evidente que Dios ama al pueblo de Israel. En los 4 libros anteriores, en Génesis, Dios por amor; en Éxodo, Dios por amor; en Levítico, Dios por amor; en Números, Dios por amor. Pero esto era como, o sea, no explícitamente, no fue declarado yo les amo explícitamente. En cambio, en el libro de Deuteronomio es explícito. En Deuteronomio, por primera vez, Moisés reveló que fue el amor de Dios por Israel lo que lo motivó a tratar con los israelitas como lo había hecho. Hermano, en este libro como que habla del puro corazón de Dios. El puro corazón de Dios abre y dice, por
porque les amo. Aquí sí es literal, les amo al pueblo de Israel. Eso es el motor que me impulsa a tratarles como les he tratado, ¿no es cierto? Con mucha paciencia, con mucho amor, mucha provisión, mucha guía, mucho sustento. Oiga, la motivación es el amor. Una de las grandes revelaciones de este libro es la motivación de Dios. El amor de Dios por las personas los llevó a bendecir. O sea, hermano, cuando Dios ama, ¿qué sería? El resultado lógico del amor de Dios es que Dios bendice a la humanidad. Eso es lo que enseña el libro de Levítico, hermano. Dios decidió amar a Israel y evidencia, o qué sería el resultado del amor de Dios por el pueblo de Israel, es que le bendijo en abundancia. Moisés se refirió al amor de Dios por las personas como la motivación, ¿no es cierto? Como la motivación de su gobierno en 3 de las secciones principales del libro. En 3 secciones del libro, mis hermanos, el escritor bíblico Moisés hace énfasis al gran amor de Dios que les llevó a bendecir al pueblo de Israel. Primero, la explicación del amor de Dios constituye el clímax del primer discurso de Moisés al pueblo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué sería? Explica el amor de Dios, y ese es el clímax. O sea, lo más importante de la relación entre Dios y el ser humano es que Dios nos ama. Y hablando de esto, del amor, hermano, en el Nuevo Testamento es literal lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Con amor eterno nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, porque ese es el motor. Y movido por ese motor, hermano, el resultado es que Dios se ve obligado a bendecirnos, hermano. Es tremendo. Eso se describe con el pueblo de Israel desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Este es el tema, el clímax de todo. O sea, hermano, es la explicación del amor de Dios en el capítulo 1 hasta el capítulo 4. En él revisó la fidelidad de Dios a los israelitas. Dios fiel, 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 fiel. Hermano, ¿sabe por qué? Porque Dios nos ama. Fue porque Dios los amaba que los había tratado como los había hecho. O sea, hermano, la gente en el libro de Números murmura, se queja, reclama y insulta, le rechaza, quiere volverse a Egipto, pero Dios sigue amándoles, sigue bendiciéndoles, sigue proveyéndoles, sigue cuidándoles. O sea, hermano, el motor que le empuja a Dios es el amor. Dios ama. En el segundo discurso, hay 3 discursos en el libro de Deuteronomio. En el primer discurso hace énfasis en la explicación del amor, ¿no es cierto? En el segundo discurso, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 26, un gran discurso, ¿no es cierto? ¿Qué es el énfasis? Moisés explicó el amor de Dios motivó sus leyes, ¿no es cierto? El amor de Dios, porque Dios nos ama, es que Dios nos dio la ley. Y eso es extraordinario. Porque Dios nos ama, mis hermanos, Dios nos ama. En la conclusión del libro, en tercera disertación, en el capítulo 33, ¿no es cierto? Nuevamente recordó al pueblo el amor de Dios por ellos. ¡Qué tremendo! O sea, hermanos, todo el libro hace énfasis. Solo recuerden cómo les he amado, versículo, capítulo 1 al 4. Del 5 hasta el 22, habla de que Dios nos dio la ley por amor. Las leyes fueron dadas por amor, no por obligación. No para martirizarnos, no para hacernos sentir infelices. No, mi hermano, fue dado para que usted y yo recibamos como evidencia del amor de Dios. Porque Dios nos ama, nos da leyes. Y como dice Jesucristo en el Nuevo Testamento, mi ley, ¿no es cierto? No es pesada, es más liviana que la ley que han puesto los fariseos sobre vosotros, ¿no es cierto? Entonces, el tema del amor, hermanos, es muy evidente, muy repetitivo y se detalla, ¿no es cierto? El amor de Dios hacia la humanidad. El resultado que Dios nos ama es el resultado que recibimos bendición de parte de Dios. O sea, mis hermanos, nosotros somos bendecidos por causa del amor que Dios nos tiene a nosotros. Ese es el primer tipo de amor. El segundo tipo que aparece ahí, ¿no es cierto? En el punto B, dice Deuteronomio no solo revela el amor de Dios
en lo que lo motiva a gobernar a su pueblo como lo hace. También enfatiza el amor del hombre por Dios. Debería ser lo que nos motiva a obedecerle a Dios. Tremendo. O sea, hermanos, así como Dios es motivado por el amor y el resultado es que Dios nos bendice, así serían nosotros. Ese es el énfasis, en cambio. Dios nos ama y nos bendice. En cambio acá la segunda que sería referencia es que el hombre dice o debería amarle como evidencia de que de que el hombre ama a Dios, es que debería obedecerle, pues. Entonces ese es el énfasis del segundo amor, del segundo tipo. Este tema también se repite a lo largo de todo el libro, ¿cierto? El hombre le ama a Dios, debe amarle a Dios, y como evidencia, como respaldo, es que debe obedecerle a Dios. Porque si no son bla, 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 bla. Igual que Primera de Juan capítulo 4, verso 19. Vea lo que dice el texto bíblico. Primera de Juan 4, 19, ¿no es cierto? Ahí, tenga la bondad en su Biblia. Dice la palabra del Señor, el verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, hermanos, nosotros no somos generadores del amor. No. Somos receptores del amor. Si Dios nos ama y el resultado es que nos bendice, entonces, hermanos, nosotros recibimos la bendición y deberíamos amarle a Dios. Evidencia o muestra de que le amamos a Dios es que le obedeceríamos, pues, a Dios. Hermanos, esta dinámica se maneja en el libro de Deuteronomio. Dios nos ama y nos bendice. El hombre ama y obedece. Ese es el principio, ¿no es cierto? La obediencia de los israelitas, ¿no es cierto?, a las leyes de Dios expresó su amor por Dios, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que por amor Dios nos da la ley? Y es una bendición para nosotros. Y nosotros, porque le amamos a Dios, deberíamos recibir esa ley y obedecerle a Dios. Lindo, hermano, lindo. El amor es la motivación más adecuada y perfecta para la obediencia y el servicio. ¿Cierto? Si usted le obedece a Dios, le obedece por amor, no por obligación. Porque cuando obedecemos por obligación, se convierte en una enorme carga que es difícil de sobrellevar. Por eso es que la ley seca, la ley, o sea, explicada o enseñada en el libro de Éxodo, no. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? ¿No es cierto? 8 mandamientos son no hagas. Y entonces es de seco. Pero acá, mis hermanos, es el espíritu de la ley. Es llevado a la práctica. Es enseñada por un hombre que experimentó la comunión con Dios. Y basado en esa experiencia es que nos está diciendo esto. El amor es el motor que va a mover todo esto. Hermano, eso es de suma importancia. Y se verá que estamos estudiando el libro de Deuteronomio, allá en el 5.º libro del Pentateuco. Entonces, pero el mismo principio aparece en el Nuevo Testamento. Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7, lo que hace es agarrar la ley y enseñarnos. Lo que está enseñándonos es el espíritu de la ley. Hermanos, es de suma importancia este principio. Dios nos ama y el resultado es que nos bendice. Nosotros somos bendecidos y le decimos amar a Dios. Entonces deberíamos obedecerle a Dios con todo el corazón. Lindo, hermano. Ese es que sería el motor que debería movernos para obedecer a Dios, y el motor que debería movernos para servirle a Dios. Servirle a Dios no es una obligación. Servirle a Dios, ¿no es cierto?, ya sea en la predicación de la palabra, en el evangelismo, en el discipulado, en los dones espirituales que nos ha dado, ¿no es cierto?, en administrar, en exhortar, en todos los dones que nos ha dado. Nosotros podemos agarrar y tal. O sea, eso es ley. Pero movidos por el amor es tremendo, hermano. Es tremendo. Movidos por el amor es la clave para vivir la vida cristiana. Por amor al Señor, hermano, invertimos nuestra vida para el ministerio. Por amor al Señor es que dejamos de hacer ciertas cosas, dejamos de ir a ciertos lugares como todo mundo y nos apartamos y vamos y servimos y compartimos y bendecimos y enseñamos y hacemos todo lo que nosotros conocemos como ministerio, por puro amor.
Esa es la enseñanza. Escuchamos de este tema nuevamente en el tercer discurso de Moisés, en el capítulo 29 al 30, en el cual Moisés exhortó a la nueva generación de israelitas a obedecer su pacto, el pacto mosaico. O sea, el pacto es literalmente dado en Éxodo, ahí está la ley seca, tin, 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 tin. Pero en el Deuteronomio, la nueva generación es doblemente bendecida por la experiencia de este hombre de Dios que caminó con él 120 años. Por lo tanto, de su experiencia es el resumen del libro. Tremendo, Dios usando a este gran hombre de Dios para transmitir el espíritu de la ley, ¿cierto? No se le debe obedecer a Dios por obligación, no se le debe servir a Dios por obligación, ¿cierto? Porque el ser humano es experto en hacer eso. Este énfasis en el amor parece aún más sorprendente en comparación con otros tratados antiguos de soberanía, de vasallo, ¿no es cierto? Hermanos, en el antiguo cercano oriente era, ¿qué sería? Era pan de cada día hacer estos pactos soberano-vasallo, ¿cierto? El pueblo de Israel no era dueño de la tierra, ya que se dejaron por desobediencia, Dios les quitó la tierra y tuvieron que hospedarse con los nuevos dueños. Y entonces era el soberano que hacía pacto con el pueblo de Israel. Y así era, y no solo con el pueblo de Israel, sino con diferentes pueblos. El soberano hace pactos, ¿no es cierto? Deuteronomio no solo es una colección de sermones de Moisés, también es el documento de renovación de pacto. O sea, Deuteronomio es el documento de renovación de pacto con la nueva generación. ¿Se acuerda que fue escrito para la nueva generación? ¿Se acuerda que fue dada por Dios? Que sería acomodándole para que la experiencia que aprendió Moisés sea transmitida, y el resultado es enseñando la ley, pero en su espíritu, en la esencia, en lo más importante. No es una ley que sin vida, una ley seca, una ley muerta. Hermano, el espíritu de la ley es vivo, ¿cierto? Los antiguos reyes del cercano oriente definían claramente los derechos del gobernante y las responsabilidades de los sujetos con quienes hacían el pacto, ¿cierto? Eso es, era normal en el contexto histórico de la cultura en la que vivió el pueblo de Israel. Todos los reyes hacían pactos con los vasallos que vivían en sus tierras, ¿cierto? Sin embargo, la motivación era el interés propio, no el amor, ¿cierto? Esa era la característica en los pactos de soberanía vasallas, en la sociedad en la que vivía, que sería el pueblo de Israel en la época que vivió, ¿cierto? Era normal. Y claro, el énfasis o la motivación para hacer estos pactos no era, como decimos ahí, no era el amor, sino el interés propio. O sea, yo pongo las leyes para que las leyes que a mí me benefician. Tú tienes que obedecerme, tú tienes que hacer esto si quieres vivir. Si no, ándate de mi tierra. Ese era el pacto que hacía la gente normalmente. En cambio, en la renovación de pacto que Moisés está haciendo con el pueblo de Israel, el espíritu no es el interés propio de Dios. El espíritu es el amor, el beneficio del vasallo. El soberano, el Dios todopoderoso, está haciendo pacto con el pueblo de Israel, con la segunda generación. Esta es renovación de pacto. El pacto fue quebrantado por los viejos allá por la desobediencia. Los nuevos tienen que también entrar en pacto. O sea, los hijos tienen la posibilidad de entrar en una relación de pacto personal con Dios. Y ya no es a través de los padres, sino Dios haciendo pacto con la nueva generación. Igual que nosotros. Dios nos bendice a nosotros nos comprometimos con el Señor y nosotros hemos decidido servirle desde jóvenes, ¿no es cierto? Sirviendo, preparándonos y sirviéndole al Señor. Pero Dios nos ha bendecido con hijos. Y entonces los hijos tienen que ser llamados, tienen que entrar en un pacto,
tienen que entrar en una relación íntima y personal con Dios. De tal manera que eso es lo que vemos acá, ¿no es cierto? El soberano haciendo pacto con el vasallo, el soberano haciendo pacto con la nueva generación, por eso el libro, ¿no es cierto? Por eso el libro. Estas ideas incluyen el hecho de que Yahweh o Dios es tanto el Señor del pacto como el Señor de la historia. Eso es extraordinario, porque el soberano, el todopoderoso Dios, es el que hace pacto con el ser humano. Esto quiere decir que el Señor no es solamente el que viene a hacer el pacto, sino que detrás o la esencia del Dios con el que estamos pactados es también, ¿no es cierto? Ahí vienen las demás atributos de Dios, es la soberanía, todos los atributos que Dios tiene, ¿no es cierto? La omnipotencia, la omnisciencia, o sea, todos los atributos están con ese Dios. Ese Dios todopoderoso está en pacto, en una relación. Quizá hay 4 implicaciones básicas de esta revelación en cuanto a todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Hay 4 implicaciones básicas y estas corresponden a 4 secciones del libro, ¿no es cierto? Hay 4 implicaciones o 4, ¿qué sería? Cosas que podemos resaltar de todo el libro, ¿no es cierto? La primera, es importante recordar la fidelidad pasada de Dios para que me ayude a apreciar su amor. Es de suma importancia esta revelación, esta implicación. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, ¿se acuerda que Dios les dice, yo les amo y les he bendecido? Vean lo que he hecho por ustedes. Y se va la historia, vean. Yo les he bendecido, ese es el amor que yo tengo por ustedes. Por causa del amor les bendigo en abundancia. Entonces, para recordar la fidelidad pasada de Dios, para que me ayude a apreciar su amor, debemos ser sensibles a recordar lo que Dios ha hecho para que podamos apreciar su amor. Hermanitos, el amor de Dios es tan evidente para nuestras vidas, solo que el ser humano tiene como característica ser olvidadizo y de un día a otro, de un mes a otro, de un año a otro, y mientras los años pasan, ¡ay, me olvidé! Entonces lo que estamos diciendo es importante, que debemos recordar. Esto es una implicación básica que sacamos del libro de Deuteronomio. Hermanos, hay que recordar la fidelidad de Dios para que me ayude a apreciar su amor, ¿no es cierto? Dios ordenó a los israelitas que recuerden. Dios ordenó a los israelitas que no se olviden, ¿no es cierto? El olvidarse de las obras de Dios en beneficio nuestro nos lleva a la ingratitud y en última instancia a la apostasía. Hermanos, en el transcurso de mi vida ministerial yo he visto gente que acepta a Cristo y camina con el Señor, y sabe que después de unos años simplemente la gente abandona a Dios, y después de años nos encontramos con esa gente y están pero han renegado de Dios, ya no creen en el Señor. ¿Sabe qué? Me declaro ateo, ya no soy creyente. Y de hecho los grandes ateos de la historia de la humanidad, mi hermano, la gran mayoría es que salieron, hermano, del cristianismo, de la enseñanza bíblica, la gran mayoría de ateos. Este es lo que pasa, hermano. Tenemos que nunca olvidarnos, tenemos que recordar la fidelidad pasada de Dios para que nos ayude a apreciar su amor. Cuando uno ve la historia de la vida de uno mismo, cómo Dios me bendijo allá y acá, y me trajo, me llevó, me bendijo, me sustentó, me levantó, o sea, hermano, cuando uno hace un recorderis de toda la historia, uno lo que cae es de rodillas diciendo, Dios, ¿cómo me amas? Tremendo, la primera cosa. La segunda, hermanos, la segunda, las leyes de Dios son una expresión de su amor. Desde el capítulo 5 hasta el 26, hermano, Dios nos da la ley por causa de que nos ama. Hermano, como el hombre es pecador, necesita leyes divinas. La provisión de Dios en estas leyes es una expresión de su amor por la humanidad.
Nosotros necesitamos leyes que nos guíen, que nos controlen, que nos pongan límites. Las leyes específicas del Código Mosaico expresan el amor de Dios. Mis queridos hermanos, a menudo pensamos que las leyes son indeseables porque limitan nuestra libertad, porque Dios frena nuestra libertad para mantenernos alejados del mal, no para alejarnos del bien. Algunos niños no se dan cuenta de las prohibiciones de sus padres, son principalmente para su bienestar. No ver esto es una visión inmadura de la realidad. Las líneas en el medio de nuestras carreteras limitan nuestra libertad para que conduzcamos por todo el camino. Por esto están las líneas esas, para limitarnos. No te pases al carril de al lado. Si te pasas al carril de al lado, hermano, va a venir otro carro y va a producirse un accidente. Es por tu bien. El texto bíblico dice, no adulteres. Hermano, es por tu bien. Le pregunto sinceramente, ¿en qué se beneficia a Dios al darnos la ley, o sea, diciéndonos no adulteres? ¿En qué se beneficia a Dios, hermano? Le reto, piense, reflexione en esto. Cuando Dios me dice no mientas, es por mi beneficio. Cuando Dios dice no codicies, es por mi beneficio. Hermano, toda la ley dada por Dios es para mi beneficio. Dios no se beneficia absolutamente en nada. Y la ley fue dada porque Dios nos ama. Entonces necesitamos entender esa verdad, hermano. Desafortunadamente muchas personas, incluidos los cristianos, hermano, piensan que la ley de Dios están ahí para mantenernos miserables, pero en realidad están ahí para mantenernos a salvo. Hermanitos, hay que cambiar el chip, hay que cambiar el concepto, hay que cambiar, hermano, este principio. Hay que cambiar en nuestra mente, hermano. La palabra de Dios, la ley de Dios fue dada para que mantenernos a salvo en medio de este mundo caótico, perverso, lleno de pecado. Si seguimos los consejos de Dios, acorde a lo que nos está enseñando, hermano, nos va a mantener a salvo para caminar en medio de este mundo perverso. Pero si no hacemos caso, hermanos, entonces vamos a ser miserables. Ahí sí vamos a ser miserables. El tercer principio que aprendemos, ¿no es cierto? Dice, solo el amor de Dios motivará adecuadamente a una persona a ser obediente a la ley de Dios. Solo el amor a Dios nos motiva adecuadamente para ser obedientes a la ley de Dios. No se puede obedecer a la fuerza. Ahí es donde nos convertimos en miserables. Ahí es donde rechazamos la ley, porque simplemente hacemos por nuestras fuerzas. Entonces lo que estamos diciendo es, el amor de Dios es la motivación adecuada para que uno pueda ser obediente a la ley de Dios. Las leyes en Israel eran tan amplias que el único motivo lo suficientemente fuerte para producir obediencia constante era el amor. Es inmensa la ley que Dios dio, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos, de esos 10 mandamientos se disgrega un montón, 613 leyes que tienen, o sea, ley para todo. Cuando uno toma esa ley en base a solo ley seca, sin, ¿qué sería? Sin el ungüento del amor, hermano, esa ley se convierte en una esclavitud. Y eso es lo que nos explicaba el Señor Jesucristo. Eso es exactamente lo que la lucha que tenía en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo con los fariseos. Los fariseos, raja tabla, así dice y así se camina, ¿no es cierto? O sea, hermano, esa es la ley, claro, pero el espíritu de la ley, ¿cierto? Es lo importante. Eso es exactamente lo que está diciendo. Y el amor es el motor que nos motiva a ser obedientes a la ley de Dios. Moisés invitó a los israelitas a cultivar su amor por Dios mientras se preparaban para renovar el pacto. La autoconfianza había fallado, ¿no es cierto? Y yo tengo el poder. Y yo soy capaz. Eso es autoconfianza. Y yo soy disciplinado. Yo tengo autocontrol. Pero hermano, esa autoconfianza, ese autocontrol
ha fallado, ¿no es cierto? Les falló a los padres, por ejemplo. Les falló a los padres y también les fallaría a ellos. La obediencia a Dios puede ser una experiencia alegre o amarga. Depende de la motivación que tenga o el concepto que esté en su mente y en su corazón. La obediencia a Dios puede ser una experiencia alegre o puede ser una amarga experiencia, dependiendo de la motivación que uno tiene. Cuando conoce a Dios, le amamos, y cuando le amamos a Dios, queremos obedecerle. Vea la dinámica. Le ama a Dios, por ende la palabra de Dios para mí es refrigerio. Y le obedecemos, y caminamos, y viene la consecuencia. Nos bendice. Y yo le obedezco. Qué linda dinámica es esto, hermano. La cuarta y última cosa que aparece acá, mis hermanos, es la obediencia a Dios demuestra el amor por Él, ¿no es cierto? La obediencia a Dios demuestra amor por Él. Si bien es posible obedecer a Dios con motivos menores, es imposible ser consistentemente obediente sin amar a Dios. Uno puede obedecer así a la fuerza, de repente, pero consistentemente obediencia a Dios sin amor es imposible. Es como nuestros hijos. Anda a comprar algo, toma la plata, agarra la plata y se va fruncido, ¿cierto? Ya, una vez. Anda a comprar al otro día, toma la plata y se va fruncido. La tercera vez, anda a comprar. Y mi hermano, ¿por qué no le mandas a mi hermano? Y el otro durmiendo, o está arriba, y nunca le mandas a él. Hermano, obedecemos una vez, 2 veces, 3 veces en nuestras propias fuerzas. Pero cuando la motivación es el amor, mis queridos hermanitos, le amo a mi papá. Y si mi papá me dice que haga algo, yo lo obedezco. Corriendo, contento. Eso es lo que nos está diciendo Dios. La medida del amor de uno por Dios es la medida de la obediencia a una persona a la voluntad revelada por Dios. Hermano, usted puede ver cuánto o evaluar cuánto le ama a Dios. ¿Sabe cómo? En la medida, cuánto le obedece usted a Dios, esa es la medida de que cuánto usted le ama a Dios. Le obedece este tantito, entonces este tanto es de amor. Porque decirle que le amamos a Dios, hermano, y no obedecerle, como dice Primera de Juan, eres un mentiroso. Punto. No hay otra manera. No hay otra manera, mis queridos hermanitos. No hay otra manera. La cosa es que hay que demostrar el amor a través de la obediencia. Si le decimos que le amamos con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda la mente y con todo mi espíritu, hermano, si le amamos a Dios de ese tamaño, hermano, todo lo que Dios me diga va a ser hecho a través de mí. Por eso es que en el Antiguo Testamento los profetas del Señor decían: Señor, te amo, manda que tu siervo obedece. Solo dime qué tengo que hacer, Señor, por amor te voy a obedecer. Y si me cuesta la vida, pues aquí está, Señor. Cuésteme la vida. Y por eso es que los profetas, los siervos de Dios, eran perseguidos, maltratados, y muchos de ellos mueren. Solo lea y estudie. Ya hemos enseñado, ¿cierto?, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos describe cómo la gente era muerta, cerrada, perseguida, ahogada, quemada por la causa del Señor. Por eso es que esa gente estaba dispuesta a obedecerle a Dios. Estaba dispuesta a obedecerle a punto de entregar su propia vida. Mis queridos hermanitos, es de suma importancia el libro de Levítico, ¿no es cierto? El libro de Levítico. Ahí tenemos, ¿no es cierto? En cuatro partes se puede desarrollar, ¿no es cierto? En 3 discursos y las palabras finales. Así se divide el libro de Deuteronomio. El bosquejo de Deuteronomio está dividido en los 3 discursos y en las palabras finales. El primer discurso va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, ¿no es cierto? Al final, casi al final.
Estos 4 capítulos hablan de la introducción histórica. Ese es el primer discurso, ¿cierto? Introducción histórica quiere decir, solo recuerden, vea cómo lo que hice yo, ¿no es cierto? La bondad de Dios. Habla de la exhortación a estimar y a apreciar la ley. Habla de las ciudades de refugio, cómo yo organicé todo. Cómo dio todo un marco histórico para describir cómo Dios les trató al pueblo de Israel. ¿Cierto? Solo recuerden, cuando uno recuerda se da cuenta de que Dios ha sido fiel. Por lo tanto, la reacción natural es amarle a Dios. El segundo